El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches, estamos aquí en el enfoque y hoy, bueno, como vieron en el cartel, Pepe Dámaso, 80 aniversario. Bien, Pepe Dámaso, bueno, uno de los grandes pintores de estas islas, conocido internacionalmente, cumple 80 años y bueno, pues ha habido una serie de actos que ha tenido y también ha coincidido con un libro que ha escrito José Antonio Lujón, que lo primero que vamos a hacer es saludarlo. Buenas noches, Pepe. Buenas noches. Un libro que son 10 paseos con Pepe Dámaso. Si ustedes recuerdan, ya el año pasado hacíamos un programa con Pepe Luján, con los 10 paseos, con un historiador de la fama de Bettencourt lo dije bien, sí, ¿no? Don Antonio Bettencourt Massieu. Don Antonio Bettencourt Massieu, sí, porque además esto es como uno pronuncie el apellido, con Don Antonio Bettencourt, un historiador, y bueno, que fue todo un éxito ese libro, y que bueno, es como un poco, pues, iba a decir no la saga de estos libros, pero estos paseos parece que van a seguir ocurriendo en el tiempo. Me imagino, Pepe, que es la idea tuya. Bueno, aquello fue un éxito, los 10 paseos con Antonio Bettencourt Massieu. Ahora vienen estos 10 paseos con Pepe Dámaso, ahora hablaremos de Pepe. Pero, ¿te ha gustado el sistema de los 10 paseos, no? Sí. Bien, esto es un proyecto que yo le presenté a la editorial Mercurio y lo acogió pues con bastante agrado y con bastante sensibilidad, y tampoco era simplemente un proyecto que contemplaba un solo libro, ¿no? Sino formaba parte, el proyecto forma parte de lo que se he denominado Triana Ruta de la Memoria. Entonces ese es el marco
de lo que es el Diríamos símbolo, de lo que es el marco en el que se acoge lo que es un proyecto que empieza por un título, luego viene otro personaje, luego vendrá un tercero, y así es la idea de continuar pues recopilando, paseando en definitiva, pero paseando por la memoria de las islas, porque la calle de Triana es una calle simbólica, es la calle mayor, pero la calle mayor de la isla, donde coinciden las personas. Por allí entró la modernidad, es decir, fue la expansión de lo que era el casco antiguo de Vegueta, cuando Vegueta pues salta al barranco y se expande en lo que pueda ser una llanura de plataneras inicialmente, luego se abre esa calle inicialmente hasta lo que pueda ser lo que era la muralla, la portada. Que en el futuro se creó el barrio de Triana, ¿no? Y se creó el barrio de Triana, pero ya era en una expansión. Es que una ciudad es un cuerpo vivo, y a lo largo de la historia podemos ver las diversas, cómo se suceden desde un inicio, desde un núcleo inicial, un núcleo fundacional, las Tres Palmas, que está justo en lo que pueda ser la ermita de San Antonio Abad, detrás de la Casa de Colón, es donde se funda un campamento por parte de Juan Rejón, y luego todo eso va creciendo poco a poco, año a año, siglo a siglo, década a década, ¿no? Y entonces, en un momento determinado, Vegueta da el salto al barranco y se expande en todo lo que es esa vega, que luego ya se va poblando, se va urbanizando, y se crea la calle mayor de Triana, emulando tal vez también al barrio de Triana en Sevilla, ¿no? Luego, si seguimos con lo que pueda ser el urbanismo de la ciudad, tenemos lo que es fuera de la portada. ¿Por qué? Porque había a la altura de la calle Bravo Murillo una muralla con un gran portalón que se cerraba incluso por la noche, en torno a las 10 de la noche, después de un toque de queda, por así decirlo, y esta muralla se había construido para preservar ese núcleo, esos núcleos fundacionales, y de ahí están el castillo de Mata, el castillo de San Cristóbal. Era pues una fortificación, era una ciudad fortificada que en un momento yo que soy determinado... trianero, nacido en la calle Bravo Murillo y criado en la calle General Franco, hoy 1 de mayo, para mí Triana es fundamental en mi vida y sobre todo en mi infancia y en mi adolescencia, o sea que Triana está muy, muy, muy pegada a mí. Hablamos de Pepe Dámaso, 10 paseos con Pepe Dámaso. Pepe Dámaso es una figura de la pintura. Yo, mi opinión personal, a lo mejor la amistad con César Manrique, más que beneficiarlo, creo que por lo menos en su carrera artística, no le promociona, sino al contrario, hubo alguien más que comparó a César con Pepe, y yo creo que son dos pintores totalmente diferenciados. La figura de Pepe Dámaso, claro, ahora estamos hablando bueno, lo han nombrado doctor honoris causa de la Universidad de Las Palmas, se le están haciendo muchísimos homenajes. ¿Se le ha reconocido en estas islas la figura de Pepe Dámaso como pintor? Yo creo que es una de las figuras más populares que puedan existir en el ámbito de nuestra cultura. Y eso tal vez haya sido un lastre en un sentido, porque parece que el artista, el creador, tiene que estar en una especie de cenáculo, de pedestal, un poco distanciado del pueblo, etcétera, ¿no? Y los críticos ven en esa popularidad como una cierta frivolidad, pero yo pienso que a lo largo de nuestra conversación podríamos ir acercándonos aquí a esta figura. Yo he tenido la suerte de hablar con Pepe Dámaso prácticamente desde el mes de febrero o marzo del pasado año, unas 150 horas con Pepe. Yo apenas antes lo conocía, es decir, era el saludo habitual de personas que se encuentran en alguna exposición, en algún ámbito de conferencias, en algún evento cultural, pero así profundizar, hablar con él, pues no había tenido esa posibilidad. En cierta ocasión pues le planteé el proyecto para darle continuidad a ese planteamiento inicial que habíamos realizado con don Antonio Bettencourt, y él estuvo un poco reticente porque, claro, una conversación y un proyecto de estas características implica que una persona se desnude su memoria, desnude sus sentimientos, entregue a la persona con la que conversa
pues una determinada intimidad o una determinada a través de lo que es la propia confesión, ¿no? No obstante, pues después de esas pequeñas reticencias iniciales, porque él también planteaba que, habiéndoselo hecho don Antonio Bethencourt, un hombre académico, un hombre con un prestigio en lo que pueda ser el mundo de la intelectualidad, él veía que a lo mejor no iba a estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Y nada, yo lo convencí en el sentido que en un proceso normal, y accedió justamente a ser un protagonista, el segundo protagonista de estos paseos por Triana. Y me he encontrado con un gran personaje, un patrimonio vivo de nuestra historia. Y es justamente lo que me pasó con el primer personaje, con don Antonio Bethencourt. Están en una edad provecta, una edad ya prácticamente, don Antonio Bethencourt con 94 años, Pepe Dámaso con 80 años, pues recién cumplido, y el proyecto estaba antes de lo que pueda ser, estaba trazado antes de lo que se consideran los eventos damasianos en torno a su cumpleaños, a los 80 aniversarios, ¿no? Pero coincidió casualmente por el destino, tanto la elaboración del libro y el tener estas conversaciones con los eventos que vinieron posteriormente con motivo de su 80 aniversario, como fue el nombramiento por parte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria del doctor honoris causa, que es un reconocimiento académico, que es como la universidad se abre hacia el exterior, hacia las personas de reconocido prestigio de la cultura, ¿no? Entonces, en torno a estas conversaciones, que recoge pues 10 paseos, pero son 10 paseos temáticos. No es que vayamos caminando por Triana describiendo pues cada una de las casas, ni los comercios, ni una cuestión física, ¿no? Triana en este caso funciona como una especie de alegoría, porque realmente el paseo por donde lo hemos hecho es, por una parte, físicamente, por el entorno de la isla, por diversos espacios de la isla de Gran Canaria, ¿no? Pero sobre todo hemos ido abordando 10 temas que están relacionados muy directamente con su biografía, y que el cronista, en este caso yo concretamente, me veo y me vi, justamente igual que don Antonio Bethencourt, en la necesidad moral de recoger sus testimonios directos de una manera cercana para dejarlo para la posteridad, porque si no se hubiesen quedado en lo que pueda ser la memoria. Y la pregunta siempre que me he hecho yo al respecto es, ¿cómo podrá pensar las generaciones futuras dentro de 30 años sobre lo que es una figura de nuestro pasado? Es como si nosotros ahora mismo nos preguntásemos, necesitamos conocer quién fue Domingo J. Navarro, por ejemplo, una figura clave en lo que pueda ser la historia literaria de Canarias. Hubo otros personajes de nuestro pasado que no sabemos cómo pensaban, cuál era su intimidad, cuál era su pensamiento en cuanto a su estar en el mundo. Y sin embargo, yo he tenido la suerte de que ambos personajes, y en este caso concretamente Pepe Dámaso, se ha manifestado en estas conversaciones con gran espontaneidad, con gran complicidad y con gran generosidad hacia lo que pueda ser el dejar ese testimonio. Cuando vemos un Pepe, tú hablas, bueno, que efectivamente es un Pepe que se abre a ti, que cuenta cosas de su vida, tanto artística, me imagino que más artística que personal, pero yo te decía lo de César Manrique, la amistad con César Manrique. Yo decía que más que beneficiarle y promocionarlo, en el fondo de repente no le benefició. No me refiero a la amistad, me refiero a la hora de su crítica, de las críticas, que se le comparó un poco con César Manrique, porque son dos pintores diferentes, es decir, cada uno con su estilo, cada uno con su historia, sí. ¿No? Pero a lo mejor esa amistad, a efectos de crítica, a efectos de popularidad, no lo promocionó, ¿no? Me da la impresión. Cada uno tiene su personalidad.
cada persona, pues bueno, no por una parte, pero después también en este caso concreto César era muy César y Pepe muy Pepe. Pepe, efectivamente, pero confluyeron y fueron amigos hasta la muerte, hasta el día que murió César tristemente y de una manera trágica, César Manrique. Pues yo creo que además hay un capítulo de los que uno de los paseos está dedicado a su. Yo le planteé, pues vamos a describir un personaje, sin dudarlo, dijo César Manrique. Y él sintió la necesidad, casi como una premonición, el buscar a César. Y de hecho fue en Madrid, estando en Madrid cuando él estaba haciendo el cuartel, hizo una exposición César Manrique en una sala de Madrid, y él fue justamente, sintió esa necesidad de ir. Y cuando se vieron, fue justamente casi como un flechazo. A César le sorprendió aquella forma de ser, aquella forma de mirar y tal, del propio Pepe, y a partir de ahí se sembró una amistad profunda, de tal manera que compartieron la vida, vivieron juntos, viajaron a lo largo de muchos lugares del planeta, estuvieron en Nueva York, vivieron en Lanzarote, y realmente ahí donde realmente puede existir ya hasta cierto punto esa comparación. Pero las comparaciones, que siempre se plantean como, siempre se ha dicho, las comparaciones son odiosas, ¿no? Las comparaciones, decía un profesor de la Universidad de La Laguna, que son didácticas, nos ayudan a valorar, y son necesarias las comparaciones para que las singularidades afloren. En esta conversación y en esta confesión, que además está descrita en el libro, él se confiesa, concretamente Pepe se confiesa como esa gran amistad con César, pero que normalmente se suele frivolizar planteando que si eran homosexuales, ambos eran homosexuales, declarados. Sí, claro, además ellos lo reconocieron siempre, y justamente pues en un momento determinado en el que había pues una represión del entorno por la cuestión política, por el ambiente, etcétera, y por las costumbres, pues el ser homosexual pues parece que era un estigma, él reconoce que lo reconoce y lo tiene a gala, porque es su sentido de la vida, ¿no? Pero también confiesa lo siguiente, que siendo homosexuales no hubo homosexualidad. Correcto. Y ojalá, plantea también, que lo hubiese habido, porque hubiesen sido más felices. Eso realmente es una de las aportaciones que desvelan la sinceridad de Pepe Dámaso, y que justamente frente a esa idea colectiva que puede haber en la sociedad sobre estas dos figuras, quedan delimitadas. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ahí estaba buscando yo las cámaras, porque a veces aquí hay unas cuantas. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con José Antonio Luján, estamos hablando de Pepe Dámaso, de este libro, 10 paseos con Pepe Dámaso, y bueno, pues dentro de muy poco volvemos con ustedes. Hasta ahora. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz.
Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en El Enfoque, seguimos hablando con José Antonio Luján, seguimos hablando de su libro, de ese libro 10 paseos con Pepe Dámaso, en el cual, bueno, pues durante 10 capítulos, llamarlo de alguna manera, esos paseos, son capítulos, va un poco desgranando esa vida. Incluso este comentario que hacía Pepe, bueno, pues un poco antes de la pausa que hemos hecho, bueno, pues da un poco la calidad y sobre todo la sinceridad con que, bueno, pues ha estado con Pepe Luján en estos paseos. A Pepe siempre se lo ha visto como, popularmente, como muy dicharachero, muy del pueblo, muy de casa. Algunos ha dicho, bueno, es un poco el marketing que él tiene para vender sus cuadros, para que las instituciones tengan sus cuadros o hagan producciones. Bueno, de hecho aquí en esta casa tenemos alguna producción de Pepe Dámaso de pintores. ¿O es realmente así? ¿Es su forma de ser, esa forma de ser tan sencilla de su casa de la isleta, de isletero? Es así, es la realidad. El producto de esto y como consecuencia de todos estos paseos, yo como cronista y como investigador no solamente me limité a describir de una manera positiva, es decir, de una manera textual, lo que íbamos hablando, de lo que iba surgiendo en la conversación, sino que al final, después de haber culminado los 10 paseos y a lo largo de 150 horas, me vi en la necesidad, igual que había hecho la vez anterior, de sacar unas conclusiones. Es decir, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el pensamiento de Pepe? Y entonces llegué a sacar y a establecer pues unas 20 conceptos que son los que definen a Pepe. Y el primero, es decir, lo que uno se percata cuando habla con este personaje, es la enorme vitalidad que posee. El optimismo, que está asociado a una manera de ser, porque cada persona tiene su propia personalidad, su propia forma de ser, y Pepe es un hombre espontáneo, un hombre humano, un hombre abierto, pero que es producto del amor a la vida. La vida él la manifiesta justamente con la alegría, con la sonrisa, con el acercamiento a los demás, con trabar la conversación sobre cualquier tema en el encuentro con el otro. Lo que significa el otro, lo que significa la persona, lo que significa esa persona que se tiene enfrente, para él no es indiferente. Y ahí es uno de los grandes valores de este personaje. Él saluda cuando íbamos por los caminos, tanto en Agaete, en Gáldar, por la Avenida del Mar, por las canteras, por Triana, que eran realmente los escenarios por los que nosotros transitamos para llevar a cabo esas confesiones y nuestras conversaciones, pues era desde un personaje célebre, un personaje reconocido de la sociedad, como una persona popular, que le decía adiós Dámaso, adiós Pepe, etcétera, etcétera, y él los trataba a todos por igual. Ese es un gran valor de la gran humanidad de Pepe. Realmente son como dos cosas, ¿no? Es decir, tendríamos que ver lo que es la propia persona y después lo que es la obra, ¿no? Y normalmente los críticos suelen poner sobre cuando se hace el análisis de la obra, cuando lo asocian al personaje, dando la sensación de que es un elemento de frivolidad. Y la frivolidad, él la defiende también como un elemento de la vida. Si aparentemente esta popularidad, esa cercanía, esa risa fácil, ese encuentro con el otro de una manera espontánea, ese gesto de cierto amaneramiento puede resultar como frívolo, él defiende esa frivolidad porque forma parte de la vida y lo corroboró cuando conoció a Warhol en Nueva York. ¿Por qué? Porque era un personaje de un gran reconocimiento internacional en el ámbito de la pintura, pero supo
también ver lo que pueda ser ese sentido fácil que todos tenemos, pero que muchas veces no solemos reconocer. Es decir, no es cuestión de ir de serios por la vida, ni de personas que aparentemente poseemos como una sola verdad, porque eso es producto de una determinada ortodoxia. Es justamente ese elemento creativo, esa personalidad creativa, la que lleva a defender el concepto de frivolidad, la idea de frivolidad dentro de la posmodernidad. Porque una persona que es capaz de ser flexible de esa manera, difícilmente acata lo que pueda ser la imposición de una determinada moral o de unos determinados principios ortodoxos que están en lo que pueda ser lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, yo he aprendido justamente a darle el valor a la frivolidad de esa manera, ¿no? Con rigor. Es decir, en la contrapartida a la frivolidad, esa aparente de la vida fácil, de la vida ligera, etcétera, está el rigor. Y Pepe es un hombre riguroso en su trabajo, en su vida, en su quehacer. Él se levanta por la mañana y siente la necesidad de pintar con disciplina, y justamente después de desayunar lee la prensa y se va a trabajar con 80 años. Es decir, él no está buscando justamente el aplauso inmediato ni externo ni nada. Si ese aplauso viene es después de haber realizado un trabajo, después de haber realizado una obra y después de haber dejado un testimonio artístico que no se queda en Canarias solo, sino que se proyecta hacia lo que pueden ser diversos ámbitos culturales de nuestro mundo occidental e incluso África, América, etcétera. Pepe, también alguna vez se le ha achacado, bueno, pues alguna afiliación política o simpatías políticas. Él te comentaba algo sobre esto, porque, bueno, se le ha visto, pues, muy allegado a determinadas instituciones, de alguna manera, o eso es también un poco leyenda urbana. Sí, yo creo que es más leyenda, porque yo pienso que los creadores y el creador y una figura del talante de Pepe está por encima de las circunstancias. Él critica, hace una crítica porque su presencia y su estancia en el mundo está por encima de lo que puedan ser las propias circunstancias efímeras de los políticos, ¿no? O del momento político que vivimos muchas veces el cortoplacismo. 4 años gobiernan unos y 4 años gobiernan otros, ¿no? El creador está por encima de eso. Creo que los creadores tienen un sentido más trascendente de esa realidad inmediata, y el político, si vive, es una realidad inmediata, una realidad apegada y muchas veces sumisa a lo que pueda ser no solamente el votante, sino lo que llaman tradicionalmente y en los pueblos y tal, el arrastrarse para buscar, pues, un determinado apoyo. Sin embargo, el creador, ya sea músico, ya sea escultor, ya sea pintor, tiene en su pensamiento una cosmovisión y una forma de ver el mundo no tan mezquina como puede ser la actuación política. Él puede tener una ideología determinada, pero la ideología está superada por lo que pueda ser el humanismo, que hablábamos antes, el vitalismo, que es lo que le importa, e incluso la trascendencia de la obra. Él hace una crítica feroz de lo que pueda ser la adulteración del paisaje, lo que pueda ser todas las actuaciones empresariales sobre el tema del turismo. Él realmente lo que quiere es buscar el equilibrio, la belleza, y desde el punto de vista religioso, pues está más vinculado a lo que pueden ser las filosofías orientales, de buscar la tranquilidad, de buscar el sosiego, y que también los espacios que le rodeen. Por ejemplo, en un momento determinado llegaba a plantear, cuando paseábamos por las isletas y subíamos hacia las Coloradas, como la parte vacía de la isleta podría ocuparse, podría establecerse tal y como está, como un espacio para la reflexión artística, y que atrajera a los artistas y creadores del mundo para reflexionar
para convertirlo en un espacio casi un templo de la reflexión entre mística, creadora, porque desde allí lo que es el mirar la isla, mirar el mar y mirar el cielo es un placer y es una maravilla, ¿no? Entonces esa relación con el entorno es justamente su religión, es su forma de visión y de valoración de la colectividad, y que quiere que la gente pues pueda disfrutar, pueda realmente, y esa es su filosofía en cuanto... ¿Por qué? Porque es que los creadores están llenos de espiritualidad, y justamente cuando hacen una obra están entregando algo de sí mismo, y esa pluralidad de obra que él ha hecho, que ha realizado pues desde la pintura, escultura, collage, cine, todo eso justamente es lo que nos hace un artista polifacético y donde ha dado rienda suelta a sus múltiples capacidades creadoras. Como personaje que tenías tú la experiencia de Antonio Bettencourt, ¿te quedaste conforme con el resultado? Es decir, has logrado entrar en ese interior de Pepe. Pepe se ha, no sé si se ha entregado, pero se ha abierto, y tú te has quedado satisfecho del resultado. No solamente me he quedado satisfecho yo, es decir, que realmente tampoco es que uno plantee que tiene que ajustarse a un molde determinado para buscar esa satisfacción, sino sobre todo lo que he percibido es que él, después de haber leído, por así decirlo, sus propias palabras, que él me confesó de una manera espontánea, se quedó realmente bastante satisfecho, pero no desde el punto de vista del ego personal, sino desde la coherencia de su pensamiento. Ahí nos encontramos a una figura que es coherente con la amistad, coherente con lo que es la pintura, coherente con el compromiso social, comprometido con la propia cultura canaria en todas las vertientes, y eso realmente yo creo que tenemos que valorarlo, y yo he tenido esa satisfacción, como decía en un momento determinado, de ser el eslabón entre esta figura, patrimonio vivo de nuestra historia, y lo que pueda ser la interpretación que realicen los lectores o las generaciones en el futuro, ¿no? Uh-huh. Entonces mi papel ha sido un eslabón, es decir, no ha sido de filtro, porque no hemos filtrado nada, está transcrito prácticamente de una manera textual todo lo que iba fluyendo en esas conversaciones, y realmente en ese sentido estoy pues bastante satisfecho. Las neuronas funcionan y tienen pueden tener muchos recovecos y puede haber silencios, etcétera, ¿no? Pero el propósito justamente era el acercar pues una figura popular a lo que también, pero desde una manera reflexiva hacia lo que es el público y hacia lo que es la gente. Uh-huh. ¿Notaste en alguna ocasión durante esos 10 capítulos, esos 10 paseos, algún resquemor tenía Pepe con respecto a la historia, a esa historia que él ha vivido? Y te voy a decir que me lo resumas en poco porque tenemos que hacer una pausa, pero sí. ¿Notaste algún resquemor con esa historia, con esa sociedad? El vitalismo, la vitalidad, y sobre todo el vitalismo y el optimismo, es justamente lo que le da fuerza cotidiana para afrontar los retos que ofrece la vida. Él ha estado atravesado en los últimos años por una determinada enfermedad, un cáncer, así para no ponerle ningún tipo de eufemismo, y entonces él lo ha asumido, y justamente, según parece, incluso los médicos le decían que gracias al optimismo ha sido pues una especie de fortaleza, de bastón, para poder sobrellevarlo y para poder superar esa fase que ha estado atenazado. Bien, vamos a hacer una pausa. Estamos hablando con José Antonio Luján, estábamos hablando de los 10 paseos con Pepe Dámaso. Enseguida volvemos.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Bien, seguimos aquí en esta última parte del enfoque. Estamos hablando con José Antonio Luján de ese libro de 10 paseos con Pepe Dámaso, pero también es verdad que surge ahí un intercambio, o sea, no un intercambio, diríamos un paso de este otro libro. Un proyecto que surge, que José Antonio Luján, bueno, pues tiene un libro que él había escrito, no publicado, y que, bueno, pues de repente se encuentra con la Escuela Luján Pérez, y además cerca de esta casa, de todo hay que decirlo cuando surge esa idea, y con respecto al 80 aniversario de Pepe Dámaso, de su cumpleaños, bueno, de alguna manera sale esta Salmodia Atlántica, Opus 21 después de Cristo. Es lo que pone el subtítulo, que lo estoy leyendo yo. Pepe, este libro surge así más o menos, es decir, es un libro que tú tenías escrito de poemas, que de repente, bueno, pues se lo planteas a la Escuela Luján Pérez, venía el 80 aniversario de Pepe Dámaso, y al final este proyecto ha salido, ¿no? De este libro. Sí. Yo quería, después de haber ensayado a lo largo de mi vida como escritor y creador de la palabra, pues a través de la crónica, a través de la historia, a través incluso de lo que es la narrativa, con los relatos, tanto Tempestad de Piedra por una parte, como Ismael, el Arca de Ismael y otros cuentos de Cobanara, quería ensayar con la poesía. No había hecho nunca una publicación de obra poética, porque he tenido siempre un gran respeto a lo que es la poesía. El año pasado, desde los meses de enero y febrero, parece por una determinada iluminación o inspiración, pues me planteé el cambiar de registro, el ensayar con el registro. Yo había escrito y tengo poemas elaborados desde hace de 15, 20 años, y porque no es que el poeta surja de ahora para después, ni cuando se tiene 60 años, sino desde siempre pues tiene una determinada sensibilidad. Pero lo que yo quería hacer era ese cambio de registro y hacer una publicación poética, pero que no fuera una publicación de tantos poemas, porque todo el mundo es poeta, todo el mundo escribe, y quería hacer también como una especie de trabajo en el que retara al lenguaje, hiciera una especie de rompimiento de lo que es el lenguaje habitual, que fuera como una especie de revulsivo, de cambio, para aparecer en la escena pública. No iba a aparecer con unos poemas adolescentes, hablando, o unos poemas en los que realmente prácticamente ya se ha dicho todo por los grandes poetas, desde Pablo Neruda, Miguel Hernández, García Lorca, etc., ¿no? Toda la realidad, el cosmos, el mundo que nos rodea, ha sido interpretado y ha sido diseñado desde una manera lírica, de una manera preciosa y precisa, ¿no? Yo me planteé si aparecía en lo que es la escena pública con algo novedoso y algo diferente. Y justamente en los meses de enero y febrero del año anterior, pues empecé
a toda esa cosmovisión personal, esas neuronas de la estética que uno puede ir acumulando a lo largo de la vida, convertirlas en versos. Y me surgieron 550 endecasílabos. Son versos de 11 sílabas, acentuados en la sexta y en la décima, en definitiva con un ritmo interno, es decir, que para mí era justamente algo que te da seguridad frente a lo que es el versolibrismo, los versos así que se escriben y que muchas veces no tienen ritmo interno, y yo quería entrar pues con una determinada factura clásica, ordenada, etcétera, ¿no? Pero resulta que los versos no están encadenados en cuanto a lo que es la argumentación, porque el argumento y la narración, para eso tiene su género, que es el cuento, es el relato. Entonces, de ahí surgió pues una obra que estuve, por así decirlo, preñado de esta creación durante 2 meses. No puedes estar más porque si no te vuelves loco, ¿no? Porque estás observando las cosas y todas las cosas van surgiendo pues una serie de imágenes. Y yo siempre este planteamiento me lo hice porque tenía siempre la pregunta como profesor, como persona de la cultura, como persona lectora, de dónde emerge, de dónde nace la poesía. Claro. ¿Cuál es el lugar cuál es el origen de la música? Y entonces nosotros podemos ver una realidad y esa realidad la enmascaramos con unas bellas palabras que son las metáforas. Pero también hay otra realidad que podemos construir y las construimos con palabras, y justamente eso era lo que yo quería ensayar. Yo tenía ese libro, esos poemas elaborados, que eran 27, formando un tríptico, 9 poemas en cada una de las tablas, por así decirlo, engarzadas por un recitativo, que son como una bisagra. Entonces en conjunto surge pues una obra, por una parte formalmente elaborada en cuanto a los versos, pero después también en conjunto es una especie de retahíla, por eso una salmodia, es como una especie de letanía, pero son como 550 imágenes sueltas que se lanzan con el fin de retar al lenguaje, por una parte, pero también propiciar que el propio lector pueda pensar. Es decir, claro, no que se lo den hecho desde un elemento narrativo ni interpretado, sino casi es provocar que el lector participe y saque su imaginación con la lectura del poema. Es un libro a cierto punto difícil y nadie pregona rábanos duros, ¿no? Pero justamente forma parte también de una tradición que José María Millares, por ejemplo, ensayó, y el padre le dijo cuando le leía los versos, José María, estos versos están escritos para generaciones venideras, ¿no? Creo que hay mucho público porque ahora mismo hay muchas personas que han comprado y tienen el libro y se encuentran reflexionando sobre lo que hay en lo que encierran estos propios versos. Y lo que me dio una determinada seguridad es que cuando le hice la oferta a la Escuela Luján Pérez de ilustrar, de que ellos ofrecieran su creación, que 20 artistas de la escuela pues dibujaran, crearan con su plástica y con su manera de, cada uno con su manera de expresarse, pues las ilustraciones del libro, fue justamente a partir de entregarle a cada uno de ellos un poema. Y ellos, a través de ese poema, después de haber leído el poema, crearon unas imágenes que realmente es otro lenguaje, evidentemente, pero que son maravillosas, ¿no? Y hay un tránsito, por tanto, entre lo que es la literatura y la pintura. La riqueza de este libro está, creo, y es lo que han dicho ya los críticos, en que se ensaya el encuentro de la literatura, pero no ilustrando el poema, sino a partir del poema es como ellos realmente han creado las sugerencias que le ofrece el poema. Entonces, como conjunto, por una parte literatura y por otra parte la plástica, coincidiendo, y que veíamos ya en el horizonte el cumpleaños de Pepe Dámaso, que cumplió 80 años el 9 de diciembre, pues se lo planteé a la Escuela Luján Pérez. A mí me habían nombrado socio honorario de la escuela pues en diciembre,
y de la misma manera que como cronista nunca he querido ser florero de nada, ni era un reconocimiento, pero entonces como socio pues planteé pues este proyecto. Ellos lo asumieron y realmente ha surgido pues un artefacto cultural que realmente creo que es una ofrenda a Pepe Dámaso, pero también es una huella que se deja en este momento en la cultura canaria. Bien, se nos ha acabado el tiempo. Yo creo que en este programa hemos podido conocer algo más, aparte de nuestro buen amigo José Antonio Luján, que es un viejo conocido de esta casa, sobre este libro de Pepe Dámaso, estos 10 paseos. Sobre la personalidad de Pepe Dámaso hemos podido conocer algo más y bueno, pues el libro está a la venta en las librerías a partir del día... Sí, los libros están, este libro se presentó pues en diciembre. Sí, se presentó en diciembre, pero y también se presentó en diciembre y también, están los dos circulando por las librerías. Por las librerías, o sea que se pueden adquirir sí. los dos, sí. Además con unos precios normales. Muy asequibles, concretamente el de Salmodia Atlántico, como lo hemos diseñado y maquetado nosotros mismos y tal, pues a un precio pues bastante asequible porque es a todo color, son 80 páginas a todo color, etcétera, ¿no? Y podemos disfrutar de la obra y la portada y las ilustraciones de Pepe Dámaso por una parte, de 20 artistas o miembros de la Escuela Luján Pérez, y los que se atrevan a ir trabajando sobre los poemas, pero los poemas también forman parte de un collage, es decir, que hay versos y hay textos en que coinciden textos elaborados anteriormente, casi con un cierto, por ejemplo, hay un soneto al Teide, de la Arcenara, por así decirlo, hay pues un texto, una silva pues al Tritón, todos en endecasílabos, efectivamente, ¿no? Hay otros a las cuevas del Drach, es decir, o sea, que hay unas referencias. Tiene una mezcla, o sea que se puede llegar a todas las librerías, tienen los dos libros, tanto los 10 paseos con Pepe Dámaso como la Salmodia Atlántica, los dos de José Antonio Luján, y bueno, yo creo que hay ocasión de leerlos y disfrutar un poco de estos dos libros. José Antonio Luján, Pepe Luján, gracias por estar aquí. Bueno, sabes que esta casa es tuya para lo que quieras y siempre nos tendrás a tu lado. Pues gracias por abrirme esta ventana hacia lo que pueda ser los telespectadores, que en definitiva es una forma de recibir pues una información de creadores, tanto de Pepe Dámaso como de los pintores de la Escuela Luján Pérez, de lo que pueda ser este cronista humilde, etcétera, pero que también se encuentra con el compromiso moral de dejar un testimonio literario que podamos acercarnos y, si es posible, disfrutar, porque, como he dicho en alguna ocasión, la estética, el arte, también nos ayuda a ser felices. Gracias, Pepe. Bien, señores, hemos terminado el enfoque por hoy. Pepe Dámaso, José Antonio Luján, merece la pena adquirir estos dos libros. Gracias por estar ahí, les espero la semana que viene. Hasta siempre.